que tiene que ver mucho con la palabra. Y el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy, aunque sé que muchas veces lo hemos escuchado, el Señor nos inquieta y ha inquietado mi corazón para que hablemos de el poder de la lengua. Así que ese es el mensaje que tenemos para hoy, el poder de la lengua. Pero antes de ir a la palabra, quiero que pongamos casos y expongamos situaciones que pueden pasar conforme a la lengua, a lo que puede salir de nuestra boca. Recordemos que de nuestra boca solo debería salir bendición, pero muchas veces sale también maldición, y eso es lo que el Señor quiere exhortar hoy, para que no volvamos a caer en eso, que nuestra boca sea realmente una fuente de vida y todo lo que sale de nuestra boca sea para bendecir. Y de eso se trata. Dice, y hay un cuento por allí que creo que viene al caso con lo de la lengua, y es que en un pueblo, un día, un pueblo de esos pequeñitos donde todo se sabe y todo se conoce, un día una ancianita se levantó seguro malhumorada, o quién sabe, sentía algo en su corazón, pero la ancianita empezó a sentir como que algo malo iba a pasar. Y bueno, uno puede sentir cosas, y uno lo que hace como hijo de Dios pues es orar y clamarle al Señor para que nada malo pase, ¿no? Pero la ancianita, que no podía frenar su lengua, empezó a decir: algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, y iba por la calle: hoy algo malo va a pasar, y iba declarando esa maldición. Y de pronto una persona escuchó ahí a través de una ventana, escuchó que algo malo iba a pasar, y resulta que fue y le dijo, era un niño, y fue y le dijo a la mamá: que hoy algo malo va a pasar. Y entonces la mamá dijo: ¿cómo así que algo malo va a pasar? Fue y le despertó al esposo: mijo, vea que algo malo va a pasar hoy. Y tú, como no, es que una señora pasó diciendo que algo malo iba a pasar. Entonces el esposo, muy preocupado, dijo: no, entonces vámonos de este pueblo, vámonos para la finca un tiempo y salgamos de este pueblo porque algo malo va a pasar. Y entonces empezaron a listar maletas porque sentían que algo malo iba a pasar. Y entonces los vecinos se enteraron de que ellos se iban de allí. ¿Qué les pasó y por qué se van? Nos vamos porque algo malo va a pasar en este pueblo. Entonces ya le iban añadiendo, ¿no? Ya no era algo malo va a pasar, sino que en el pueblo algo malo va a pasar. Y ese vecino dijo: no, entonces nosotros también nos vamos. Y entonces toda esa cuadra empezó a listar maletas. Ya, ¿cómo así? ¿Por qué no vamos? Porque algo malo va a pasar en el pueblo, debe ser una tragedia, algo malo va a pasar. Y otro por allá dijo: no, debe ser que viene la guerrilla y nos van a hacer algo, nos van a robar, nos van a quitar las cosas. No, entonces por allá otro dijo: vea que viene la guerrilla y nos van a robar. Y eso empezó todo ese pueblo a revolucionar y a salir, y ya eran caravanas de personas huyendo del pueblo. Y uno dijo: no, yo no le voy a dejar mi casa a nadie, no, yo voy a vender candela a mi casa, que yo no le voy a dejar mi casa a nadie. Y empezó a prender esa casa, y otro por allá dijo: no, mira que hay que prender las casas para que nadie venga. Y todo el pueblo era en llamas, y todo ese lugar era lleno de llamas, y todo el mundo. Y por allá salió la viejita y dijo: yo sí sentí esta mañana que algo malo iba a pasar. Increíble cómo el poder de la lengua hace que sucedan cosas, y aunque esto es solo un cuento, suele pasar. Por eso nosotros, sobre todo nosotros los hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y declaramos, y cancelamos en el nombre de Jesús que algo malo va a pasar. No va a pasar. Todo lo que va a pasar en nuestra vida siempre será bueno, porque estamos inmersos en la palabra del Señor, haciendo su voluntad y haciendo siempre lo bueno para Dios. Y lo que hacemos, no lo hacemos para las personas, sino para Dios. Todo lo hacemos. Ayer nos hablaba el Señor después del evangelismo, cómo cuando hacemos algo por alguien, no lo hacemos para ese alguien, sino para Dios, y Él lo tiene en cuenta. Y entonces ese es el poder de la lengua. No podemos soltar la lengua para que ella hable sin pensar. Tenemos que siempre pensar antes de hablar. Es mejor detener la lengua, refrenarla, y siempre pensar lo que vamos a hablar, para que esa palabra que salga de nuestra boca sea al contrario, para edificación, para
convierta en una bendición. Entonces vamos a la palabra del Señor. Quiero que me acompañen allí a este manual de vida que el Señor nos dejó, donde nos habla un poco sobre esto. Y quiero que vamos al libro de Santiago. Vamos a Santiago capítulo 3. Vamos a Santiago capítulo 3. Hago un paréntesis, iglesia. Para la gloria y honra del Señor nos trajeron las Biblias, ya las tenemos allí. Vamos a ser muy buenos administradores de esa palabra y entregar esas Biblias de manera gratuita, obviamente, como todo lo del Señor, a personas que realmente atesoren la palabra del Señor y que sea Dios obrando. Vamos a leer entonces la palabra de Santiago 3. Capítulo 3, verso 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Santiago 3, capítulo 3, verso 1. Y hay un título allí. La lengua. Gloria a Dios. ¿Cómo dice, hermana? La lengua. La lengua. Vamos a hablar entonces sobre el poder de la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Me detengo un momentico allí. Los maestros de la palabra, los que conocen muy bien la palabra, los que podemos hablar de todo este poder de la palabra, tenemos que ser muy cuidadosos, porque si nosotros habláramos algo contrario a la voluntad del Señor y a lo que fue escrito, pues recibiríamos condenación. Por eso es tan delicado, dice el Señor allí, que no nos hagamos todos maestros, muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es una responsabilidad grande cuando predicamos la palabra, porque tiene que estar guiada por el Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Pero sigamos leyendo, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ahí nos vamos metiendo con lo que es la lengua. Dice: he aquí, el verso 3, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, o a quienes han montado caballo. Gloria a Dios. ¿Y qué es lo que pone uno en el caballo? Una cosa que va al paladar, y ahí van las riendas, y eso lo que hace es que refrena esa parte de la boca, y es lo que hace que puedas dirigir el caballo como para la derecha, la izquierda, o para que frene, o aún para que avance cuando sueltas la rienda. ¿Por qué? Porque eso tiene algo, si lo han visto, eso tiene algo que va al paladar del caballo, y cuando tú lo haces así, el caballo siente que tiene que detenerse o a los lados. Pero mira cómo el Señor nos muestra con ejemplos, ¿sí? Y volvamos a leer el verso 13. Aquí nosotros ponemos freno, se llama freno, en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira la fuerza que tiene un caballo, una bestia, y tiene esa fuerza y ese poder, pero todo se maneja desde allí, desde la boca. Sigamos entonces, dice el verso 4: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, se refiere a las embarcaciones, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Y si ustedes se suben a una embarcación, puede ser gigantesca, mi hermano, pero el timón puede ser pequeñito, y de ahí lleva toda la embarcación. Así también la lengua es un miembro pequeño. Hermano, ahí donde estás, tócate la lengua. Mira, es un miembro pequeñito, ahí está, pequeñito, pero dice: pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande y bosque enciende un pequeño fuego. Cuando tú tienes un cerillo, puedes hacer fuego en el bosque, puede ser así pequeñito, pero eso se extiende y puede quemar en minutos una hectárea de bosque o aún más. De hecho, hemos visto en los incendios forestales cómo un pequeño fuego, una pequeña chispa puede ocasionar un incendio majestuoso, grandioso, y eso ha habido de verdad mucho trabajo con los bomberos y toda la gente para
empezó de una cosa pequeñita. Y el Señor hace comparación de lo que es la lengua. Sigamos al verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y me detengo allí un momentico. Mis hermanos, iglesia, miren lo importante que es saber refrenar la lengua, detener lo que hablamos antes, pensar muy bien antes de abrir nuestra boca para declarar algo, porque esto puede ocasionar inclusive tragedias. Dice la palabra del Señor que ahí está la muerte y la vida. Lo que tú declaras, lo que tú hablas, trae consecuencias buenas o malas. Sigamos leyendo, porque toda naturaleza, leamos otra vez del sexto para seguir la continuidad. Dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Tremendo lo que tenemos en nuestra boca, porque esto lo puede usar el enemigo para hacer mucha maldad. Y ahora vamos a ver muchos ejemplos de esto, pero sigamos leyendo. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ojo, iglesia, ningún hombre. Cuando la Biblia habla de hombres y mujeres. Ninguna persona puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y esto se pone aún más interesante. Dice: con ella bendecimos al Dios y Padre. Mira que hace un momento estábamos cantando alabanzas y me gozo cuando yo veo que sale de nuestro corazón esa alabanza y es adorando a nuestro Padre Celestial. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mira el contraste. Con la lengua bendecimos al Señor, lo honramos, hablamos bien de Él, le decimos, le expresamos todo lo que sentimos. Y también con la lengua podemos maldecir personas. Entonces es algo tremendo. Por eso Dios quiere exhortarnos hoy con todo este tema. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ahí viene la exhortación. Esto no debe ser así. Repite, dile a tu hermano allí: hermano, esto no debe ser así. Díselo: hermano, esto no debe ser así. Y volvamos a leer: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y hay una pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿Cierto que no? Dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Cierra un momento tus ojos allí, iglesia. Vamos a orar un poco. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, poderoso Señor. Padre, a esta hora te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos refrenado nuestra lengua, Señor, y hemos hablado cosas que causan daño, Señor. Te pedimos, Rey del Cielo, que pongas carbón encendido en nuestros labios, Señor, y nos ayudes a refrenar la lengua, Señor, para que sea una fuente solo de bendición, Señor, que nosotros solo salga bendición a partir de hoy, Señor. Gracias, papá. Abre tus ojos. Vamos entonces a hablar un poco de esto. Y le quiero decir, mi hermano y mi hermana, que esto no es solo para algunos cuantos, es para todos nosotros. Esta palabra es para todos nosotros, porque en cualquier momento podemos, así sea en chiste, declarar cosas que no son de Dios y que no son buenas. Muchas veces, inclusive jocosamente, declaramos cosas que pueden dañar y lastimar a otros. Muchas veces no son ni siquiera groserías, si son cosas
con censura, sino que son cosas inclusive buenas, pero esas cosas buenas para nosotros pueden estar causando mal en otros. Y yo doy ejemplos. Cuando tú exaltas a una persona y la alabas, de pronto por alguna cosa que no debería ser, porque la única alabanza es para nuestro Dios y la exaltación es para Él, pero de pronto tú quieres honrar a alguien y darle una muy buena palabra, ten cuidado, porque de pronto otra persona se puede estar sintiendo aludida. Si tú le dices, mira qué bonita que estás, cómo te queda de bien ese vestido, pero hay otras chicas, hay otras mujeres allí y a ella no les has dicho nada, entonces se pueden estar sintiendo, uy, ¿cómo así? Ella sí está bonita y yo no estoy bonita. Es como cosas, eso es un ejemplo, pero muchas cosas pueden pasar cuando en un auditorio se le da las gracias a alguien y qué bueno tu trabajo, tu labor, lo que hiciste aún en el ministerio puede pasar y las otras personas no reciben ese mismo galardón. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestra boca, con lo que hablamos, con lo que decimos. Aún se da muchísimo en los hogares, en la forma en que le hablamos a nuestros hijos, en la forma en que le hablamos a las personas que amamos, porque muchas veces sin querer estamos atando a nuestros hijos o familiares a cosas que no son buenas, y muchas veces es con buenas palabras, pero aún así con esas buenas palabras estamos haciendo cosas malas, porque la palabra tiene poder, ¿quién lo cree? La palabra tiene poder. Entonces cuando a alguien le decimos, llegó alguien cansado, y le decimos, ay, pobrecito, mire cómo llegó el cansado, y no lo estamos diciendo con mala intención, pero le estamos diciendo pobrecito, y lo estamos atando a algo que no sabemos. Entonces son mil cosas, por eso tenemos que pensar muy bien lo que hablamos, porque quiero que tengas claro, iglesia, que ahora como hijo de Dios, todo lo que salga de tu boca se tiene que cumplir. Uy, no escucho nada. Vuelvo y te digo, iglesia, ahora como hijo, hija de Dios, todo lo que salga de tu boca se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir, porque es que la palabra que sale de nuestra boca es una palabra que viene desde el corazón de Dios, porque tu corazón y el de Dios, mi corazón y el de Dios tienen que ser uno solo. Tenemos que estar conectados todo el tiempo con nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Y el poder de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, está haciendo que esa palabra se cumpla. Y hay ángeles alrededor de nosotros que le obedecen a nuestro Señor Jesucristo para que todo lo que salga de nuestra boca se cumpla. Por eso hoy tenemos que tener claro que la palabra tiene mucho poder, porque lo hemos escuchado y lo hemos dicho, no, la palabra tiene poder, y vamos a la Biblia y obviamente es evidente. Cuando el Señor empezó a hacer su creación, todo lo hizo por la palabra, y todo fue creado de la nada porque simplemente Él lanzó la palabra y la palabra se cumplió. Pero ahora nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos poder y autoridad en nuestra boca para declarar. Pero yo quiero darte algo que no está aquí en la Biblia escrito, que Dios lo pone en nuestro corazón, y el Señor me hablaba. Recuerdan que cuando yo digo el Señor me hablaba, no es que, aunque Él lo puede hacer, Él podría poner una voz audible y hablarte, pero cuando uno dice que el Señor me habla, es porque Él pone un sentir en nuestro corazón. Y Él me mostraba cómo la palabra que sale de nuestra boca tiene que salir desde el corazón. Lo que tú digas tiene que salir desde allí, desde el corazón, desde lo más profundo de tu ser. Y esa palabra declarada se tiene que cumplir. Ayer le hablábamos a estas personas que estaban allá en condición de calle, y veíamos cómo son personas que obviamente están haciendo cosas que no deben hacer, pero es porque son personas que no conocen a Dios. Y nosotros también estuvimos en esa condición, aunque de pronto no alcanzamos a llegar a la calle, aunque aquí hay testimonios de personas que estuvieron en calle, pero sí hacíamos todo lo malo porque no teníamos a Dios en el corazón. Pero el Señor me decía, haz que te mire a los ojos
y lo que salía de mi boca era el Espíritu Santo, o sea, salía de lo más profundo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Tócame el corazón. Ahí está el Espíritu Santo. Y cuando el Señor habla a través de ti, tiene que salir esa palabra desde aquí, desde el corazón, porque es el Espíritu Santo el que habla. Y el Señor me decía, dile que te mire a los ojos. Y empezaba el Señor a hablarle, usando a este siervo, a hablarle a esa persona. ¿Y cuántos de ellos se quebrantaron? Escuchando la palabra que yo no sabía lo que estaba pasando en esa persona. Y así podemos ser usados todos. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero algo dijo el Señor para que esa persona se quebrantara. Y que se quebrante una persona, pues sí, el poder de Dios hace esto, pero que se quebrante una persona que esté de pronto enajenada, que esté de pronto sumergida en la droga, créeme que es el Espíritu Santo que se lo está haciendo. Y gloria a Dios por todo lo que está pasando, pero el poder que nosotros tenemos en nuestra boca, la lengua, lo que sale de nuestra boca, tiene que ser fuente de bendición para multitudes. Nosotros no podemos ya hablar absolutamente nada que no esté alineado con la palabra del Señor. No podemos hablar absolutamente nada que vaya a traer una consecuencia para otros. Y dentro de esas cosas que nosotros debemos hablar, siempre debe estar esa palabra hermosa y poderosa que es el perdón. Y no sé por qué el Señor pone en esos momentos esa palabra, pero qué bendición que nosotros podamos bajar nuestra mirada y pedirle perdón a la gente, pedirle perdón a todo el mundo. Mira, alguien me decía, pero tú ¿por qué pides perdón si esa persona fue la que te hizo mal? Y porque si me hizo un mal es porque yo causé algo para que me hiciera ese mal. O sea, algo vio en mí para que esa persona hiciera eso. Yo me acerco y le pido perdón porque esa persona no tiene a Cristo en el corazón. Y esa persona no te va a pedir perdón porque no tiene el poder de Dios para pedir perdón. Pero nosotros, los hijos de Dios, sí podemos hacerlo. Y que salga esa palabra perdón desde tu corazón. Esa palabra transforma y cambia muchas cosas. Y no es fácil, iglesia, créeme que no es fácil. Pero con el poder de Dios sí lo podemos hacer. Pero entonces vamos a mirar varias cosas. Y vamos a pedirle a papá que nos ayude con esta hermosa palabra. Porque no es fácil refrenar la lengua. Muchas veces cuando estamos emocionados decimos cosas que no son buenas, y ya dimos los ejemplos, pero puede suceder con muchísimas cosas, y creyendo que en nuestro amor imperfecto, estamos bendiciendo, podemos estar antes maldiciendo, y aún con buenas palabras. Yo ponía el caso de alguien que conocemos, que su nombre es inclusive muy hermoso, porque es un nombre que se refiere a las cosas de Dios, que es piedad. Y todos por amor le decían a esta persona, le decían pedacito. Y por amor, y por el amor imperfecto de nosotros, y finalmente se quedó así, se quedó pequeñita, y en esa forma todos terminamos atando a esa persona a algo pequeño, a algo minúsculo, y son solo ejemplos de nuestro amor imperfecto y de cómo nuestra lengua puede causar cosas que no son buenas. Así que vamos de pronto a profundizar un poco sobre esto, sabiendo que Dios tiene el control, que Dios hace cosas maravillosas, y hoy quiere exhortarnos y prepararnos para que no volvamos a caer en ninguna situación por causa de ese pequeño timón, de ese pequeño miembro que puede manejar todo nuestro cuerpo. La lengua habla cosas erróneas. Quiero que me acompañes allí a Proverbios 10:31. El libro de Proverbios es sabiduría, nos habla muchas cosas. Qué bueno que tengamos nosotros por costumbre leer Proverbios.
es maravilloso. Proverbios 10:31, alguien que lo lea así con voz de trompeta. Léelo, mi hermano. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Amén. ¿Quiénes son los justos, iglesia? Nosotros somos los justos, porque Dios nos justificó. Pero dice que la boca del perverso producirá ¿qué, hermana? La boca perversa será cortada. La boca perversa será cortada. Dios nos guarde, pero de nuestra boca solo deben salir buenas cosas. Y recuerda, iglesia, que tenemos que pensar antes de hablar. Dice también que la lengua mentirosa pronto será descubierta. Cuando de nuestra boca sale mentira, toda mentira, un día se va a conocer. Vamos también allí a Proverbios 21:6. Proverbios 21:6. La lengua mentirosa pronto será descubierta. Alguien que lo tenga, Proverbios 21:6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Proverbios 21:6. Léelo, hermano, en voz alta. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Amén. Gloria a Dios. Mira cómo hay personas que están haciendo riquezas aún diciendo mentiras, haciendo cosas que no deben hacer, y la quiero leer otra vez. Dice: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Iglesia, hay engañadores. La palabra del Señor dice que en estos tiempos, en los últimos tiempos, vendrán engañadores, hombres amadores de sí mismos. Y también la palabra del Señor nos habla de que por los frutos los conoceremos. Pero son personas que hablan mentira y pueden estar atesorando riquezas en esta tierra, pero muy pronto serán descubiertos. El próximo acontecimiento de la iglesia, y es lo que nos indica el manual de instrucción de la palabra perfecta dejada por Dios, es que todas las señales están hechas y ya está todo dispuesto. Y el próximo acontecimiento de la iglesia es el arrebatamiento. Y de pronto nosotros no veremos a estos amadores de sí mismos que están atesorando riquezas a causa de mentiras, o quizá hablando verdad, pero en medio de esa verdad poniendo mentira, como lo sabe hacer Satanás. Pero ese día del arrebatamiento, muchos se van a dar cuenta de que habían cosas que no eran de Dios. Y gloria a Dios por la iglesia verdadera, esa iglesia sin mancha y sin arrugas, esa iglesia que está dispuesta a honrar a papá y hacer las cosas bien hechas para no caer en injusticias ni decir mentira. Porque sé que muchas personas se están parando en un púlpito a decir mentiras o cosas humanas, pero no podemos caer en eso. Nuestra boca es fuente de vida y ahí no puede haber mentira, ahí tiene que haber verdad, siempre la verdad, así nos duela un poco, así nos sintamos aludidos, así nos sintamos mal por algunas cosas, pero la verdad siempre debe prevalecer en nosotros. Mira, muchas veces las mentiras vienen por el miedo, y el miedo es falta de fe. Alguien dice, y pongamos un ejemplo, se levantó tarde para llegar al trabajo, y entonces llama al jefe y dice: no, estoy en un trancón. ¿Han escuchado eso? Pero esa mentira no fue porque la persona realmente quiso decirla, sino que esa persona tiene miedo de decir: jefe, me levanté tarde, me cogió la tarde, de pronto me acosté muy tarde, no dormí bien, me levanté tarde y por eso voy tarde, pero no estoy en ningún trancón, señor, yo voy bien, sino que es que me salí muy tarde de mi casa. Es por el miedo. Muchas veces la mentira viene por el miedo, y la gran mayoría de mentiras vienen porque nos da miedo decir la verdad. Y no importa lo que tengamos que atravesar, iglesia,
digamos siempre la verdad. Y allá hay personas diciéndole al mundo y diciéndole aún a la iglesia mentiras, de pronto para que no se vayan de la congregación, o de pronto para que no se sientan mal, pero les están mintiendo y les están diciendo cosas que no son buenas, o están atesorando riquezas a causa de la mentira. Y bueno, Dios nos guarde de todo eso. Pero sigamos leyendo, porque el Señor sigue hablando. Quiero que me acompañes allí mismo en Santiago 1:26. Santiago 1:26. Alguien que lo lea así con voz de trompeta. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena la lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén. Mira que está hablando directamente a la iglesia, porque está diciendo que si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿a quién está hablando, iglesia? A nosotros. Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, porque es que miren el poder de la lengua, que muchas veces hablamos cosas y no las creemos. Y empezamos a creer nuestras propias mentiras, porque así hay muchos allá afuera que están diciendo mentiras y ellos saben que son mentiras, pero la han repetido tantas veces que ya se la creen como verdad. Pero mira que dice que si alguno se cree religioso entre vosotros, eso es lo que está acabando con la iglesia, la religiosidad, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Hay que refrenar la lengua, iglesia, hay que parar, hacer un paréntesis, despacio. Mira, dice la Biblia que tenemos que ser tardos para hablar, pero prontos para escuchar. Sé pronto para escuchar, escucha bien. Y antes de hablar, piensa lo que vas a hablar para que lo que tú hables sea de bendición. Que lo que tú hables sea palabra de Dios y transforme vidas, cambie corazones, porque para eso es la palabra del Señor. De eso se trata y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Acompáñame también allí a 1 de Juan 3:18. 1 de Juan 3:18. Es hermoso cuando papá nos pasea por toda la Biblia y nos muestra que la misma Biblia se responde, se contesta, o sea, todo ese compendio está perfecto para que nosotros podamos vivir bien. Y esa lengua vacía no tiene contenido. ¿Quién lo tiene? 1 de Juan 3:18. Dale, mi hermana. Hijitos míos, no amemos de la palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Amén, gloria a Dios. Mira cómo el Señor sigue exhortándonos, sigue hablando a nuestro corazón, porque pasa muchísimo que nosotros hablamos, pero finalmente lo que estamos hablando no es de corazón, no está haciendo, no se está cumpliendo, o lo estamos diciendo allí como superficial, porque finalmente lo que estamos hablando no se está cumpliendo, no está haciendo rema en nuestra vida. Estamos siendo unos religiosos que hablamos, pero no, lo que predicamos no lo vivimos, no lo sentimos. Y el Señor nos exhorta con esta palabra en 1 de Juan 3:18, como muchos podemos caer en eso. Dios nos guarde, pero es el colmo que aún esté pasando, que digamos cosas y no las estamos poniendo por obra. Somos solamente oidores y no hacedores de la palabra. Es importante, iglesia, que nosotros de verdad avancemos y no tengamos ese obstáculo que es nuestra propia lengua para perder aún bendiciones. Y yo quiero volverlo a leer. Dice: hijitos míos, mire cómo Juan habla con tanto amor a la iglesia. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. ¿Cuántas personas se acercan a ti en la iglesia? Se ve mucho. Hola, el Señor te bendiga, pero el Señor te bendiga no sale del corazón, sino que ya es como una costumbre, ¿no?
Como cuando tú vas por la calle, buenos días, buenos días, buenos días, ni miras al rostro de la persona, y, oh, buenos días, buenos días. Lo haces como por cumplir. Pero qué bendición cuando tú miras a los ojos a esa persona y le dices que el Señor te bendiga o que Dios te bendiga, como lo quieras decir, pero que esa bendición salga desde tu corazón, para que esa bendición sea de verdadera, que salga de tu corazón, no. El Señor te bendiga, ya eso es un saludo, ¿no? En la iglesia. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, mírale a los ojos y enseñémoslo aquí. Mira a los ojos a tu hermano que está al lado o a tu hermana y dile que el Señor te bendiga, pero que ese Señor te bendiga salga de tu corazón, que salga de tu corazón. Y qué bendición cuando tú puedes recibir ese amén, porque ese amén es que así sea. O sea, yo de corazón digo que el Señor te bendiga, y si quieres sumarle que Dios te guarde, bueno, lo que sea, pero que salga de tu corazón y la otra persona reciba y pueda decir así sea, amén, recibiendo esa bendición, porque así debe ser, no como el religioso que predica, que habla, pero no aplica lo que está diciendo. Recuerda que es la conexión con Dios, es el Espíritu Santo que está en ti, el que habla a través de ti. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es lo que nosotros somos. Ya nosotros morimos a nosotros mismos. Ya Víctor Muñoz se murió hace 14 años, murió. Por eso ya no peleo, por eso ya no, porque muerto no pelea, porque sí, pero es el Espíritu Santo el que debe guiarnos totalmente. Y no por eso pues nos podemos creer más que los demás, no somos igualitos. Lo único bueno que hay en nosotros es Dios, porque nosotros somos muy malos, somos perversos. La misma palabra dice que nuestro corazón es perverso, que nosotros los corrompemos, que estamos en un cuerpo de muerte, que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero hay algo bueno en nosotros y en Dios. Por eso toda la gloria es para Él. Sin Él no somos nada, sin Él somos basura, hojarasca, dice la Biblia. Sin Él somos tamo, somos nada, absolutamente nada. Pero con Él somos más que vencedores, con Él somos poderosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es la fuente de vida, Él es todo para nosotros. Por eso es la gloria de Dios. Pero esta boca y esta lengua también es de Dios. Por eso no podemos, ya paremos, iglesia, de estar hablando cosas que no sirven. Yo tengo por costumbre, porque sé que el poder de la lengua y el poder de la boca y de la palabra, y entonces cuando escucho algo que no me parece, o de mi boca ha salido algo porque no lo he pensado, yo digo, uy, cancelo eso en el nombre de Jesús. Pero le pido al Señor que cada vez sea cancelando menos, o sea, que cada vez me equivoque menos al hablar, para no tener que estar cancelando. Yo me imagino, cuando tú dices algo, sale de tu boca, de inmediato los ángeles están ahí listos para que se cumpla eso. Y entonces, también como hay ángeles, también hay demonios, para que se cumpla lo malo. Yo no me imagino eso, ya se está cumpliendo y el otro, uy, cancela el nombre de Jesús, se devuelve. Yo no sé cómo funciona ahí eso, pero algo así funciona, porque es evidente, lo que tú hablas se cumple, y eso es muy evidente. Entonces yo le digo, Señor, ojalá que sea menos cancelando, o sea, que me equivoque menos al hablar, o que los que están a mi alrededor se equivoquen menos al hablar, porque son muchas cosas. Cuando hablamos en diminutivo, y todo esto está en esas conferencias de positivismo y todo eso, pero cuando llevamos toda esta información y la ponemos frente a la Biblia y más bien nos pegamos de la palabra del Señor y no nos dedicamos al positivismo o a todo esto esas cosas de hombres, sino que lo plasmamos y lo miramos evidente en la Biblia y lo ponemos por obra, eso se convierte en una bendición. Y eso no hay nada que pueda detener esa bendición. Cuando tú realmente declaras bendición y tú haces las cosas para Dios y lo que está saliendo desde tu boca sale desde tu corazón, conectado con el Dios de gloria, con el Rey, con todo lo que es nuestro Padre, eso se convierte en bendición no solo para ti, para tu familia, para tu casa, sino para todo, absolutamente.
Y nosotros lo vemos y está reflejado y es evidente. Tan solo mira este lugar. Dale un vistazo a todo este lugar. Voltea y mira. Nada de esto estaba hace unos meses. Pero lo declaramos. Lo pusimos en oración. Y todo se dio. Y yo sé que este lugar es una puerta de entrada al cielo. Y el Señor está preparando sus obreros, que somos los que estamos aquí, para que esa puerta de entrada al cielo sea una realidad. Y por ahora lo estamos hablando en fe, aunque lo creemos en el corazón, pero un día ya no va a ser fe, va a ser tan evidente que lo vamos a ver con nuestros ojos. Y todo debe ser así, y lo tenemos que declarar y creer en el corazón, porque la palabra, además de ser lanzada, se debe creer. Porque nada te ganas con declarar algo si tú no lo crees en tu corazón. Así que empecemos a declarar bendición. Empecemos a hacer las cosas como debieran ser. Y quiero dejarte algo para que reflexiones. Nosotros no debemos decretar. Sí debemos declarar. Pero decretar le corresponde a Dios. No somos dioses. Porque muchas personas han caído en ese error y yo decreto tal cosa. No, nosotros los hijos de Dios declaramos lo que ya está decretado por Dios. Y el que tiene autoridad para decretar es solamente nuestro Dios. Nosotros declaramos la palabra escrita, la palabra que Dios pone en nuestra boca, lo que está allí implícito, lo que está ahí, lo que podemos evidenciar. Pero no tenemos ningún poder para decretar, sino para declarar. Entonces declaremos bendición, iglesia, declaremos que las tinieblas tienen que retroceder, que nada tiene que ver nuestro ser, nuestra familia, nuestra casa, nada tiene que ver con las tinieblas, porque ya estamos en luz, porque ya Dios nos transformó, porque ya Cristo hizo todo en la cruz para que estemos bien y empecemos a controlar este timón, a controlar esta lengua y a hacer que nuestra vida cada vez sea mejor. Empecemos a declarar bendición, a declarar todo lo bueno, lo noble, lo puro, lo que es de Dios, a declarar palabra. Toma palabra para ti. Esta palabra, todo lo que está aquí, más de 3.500 promesas en la Biblia son para nosotros. Empecemos a declararlo, y si el enemigo viene a decirte, no, es que te va a ir mal en tal cosa, pues de una vez sales con la palabra y te defiendes. Pero nosotros tenemos poder, autoridad. Nuestra boca declara bendición y se tiene que cumplir, iglesia. No es en vano lo que sale de nuestra boca, la palabra no vuelve vacía. Tú la declaras y Dios hace de su viento mensajero. Dios lleva esa palabra, cumple el propósito y no vuelve vacía. Viene con bendición. Toda palabra que tú declares va a venir con bendición. Toda palabra. Por eso la importancia de que cuando estamos hablando de bendición y tú escuchas bendición, con tu boca tú declaras amén. Cuando nosotros estamos orando y hay alguien dirigiendo la oración, iglesia, nosotros tienen que estar recibiendo y declarando amén. Ahora, no vayas a decir amén si es algo que no te parece. Siempre tienes que decir amén a lo que es de Dios, a lo que está bien. Pero si alguien se pone a dirigir una oración y lo hace en su carne y empieza a maldecir, de pronto a maldecir con buenas palabras, porque puede haber maldición con buenas palabras, tú no vayas a decir amén. Pero todo lo que sea bueno, lo que sea edificante, lo que venga de Dios, que tú sientas en tu corazón, estando en el mismo espíritu, salga de esa boca y sea para bendición, dile amén. Pero ten cuidado que lo que tú digas amén sea realmente de Dios. Ten mucho cuidado, iglesia, porque hoy día, aún en las redes sociales, en todas estas aplicaciones y este aparatico, nos trae mucha información, pero hay cosas aquí que no son verdad. Muchas cosas, o muchas veces viene la verdad allí, pero hay un 80% de verdad y tú dices, uy, sí, amén, amén, pero es que no estás poniendo atención que hay un 20% de mentira. Entonces tienes que tener mucho cuidado, iglesia, tenga discernimiento al Señor para que todo lo que llegue a tu vida se convierta en una bendición y así tú puedas multiplicarlo y devolver esa bendición y que sea todo para el beneficio de todos. Eso es lo que Dios quiere y para eso estamos nosotros como iglesia, para detener la maldad y que la bendición fluya en todo lugar.
Qué bendición cuando podemos llegar a un lugar como donde estuvimos ayer y vemos cómo el entorno cambia. Empezamos a poner alabanzas y ya el que está allí de pronto consumiendo droga o haciendo lo malo ya empieza a mirar y empieza a incomodarse. Y ahora qué hacemos, vámonos más lejos, no nos hagamos tan cerca, hagámonos más allá. Y de pronto después viene cuando le vamos a dar la dama y le vamos a dar el alimento físico, y es como la carnada para que ellos vengan y puedan recibir del Señor, pero lo que se nota es que llega, digamos, nosotros y el entorno cambia, y si están diciendo groserías ya no dicen groserías, o de pronto guardan el consumo, lo pongan por allá, viene a interrumpirme esto. ¿Por qué? Porque donde nosotros llegamos con la palabra de Dios, todo el entorno cambia y nosotros no lo vemos, pero en el espíritu lo que está sucediendo ahí es que los demonios están huyendo, los demonios se van y quedan esas almas allí como que qué es lo que está pasando aquí, porque ya los demonios los sueltan. Y cuando tú declaras palabra, le pones manos a esa persona, no eres tú, es Dios el que lo está haciendo, y en esos momentos las tinieblas tienen que retroceder. Pero es el poder de la palabra, es lo que sale de tu corazón, que es el Espíritu Santo, que sale eso de tu boca y transforma vidas. No somos nosotros, la gloria es para Dios. Y yo insisto, iglesia, nosotros solamente somos instrumentos, somos los que Dios llamó y escogió para servirle. Por eso tenemos que cuidar nuestra boca, todo lo que somos es de Dios, aún esta lengua. Y que el Señor nos permite usarla, pero usémosla para bendición. Qué bueno que tú a todas las personas, así sean tus enemigos, puedas orar por ellos y pedir que Dios les ayude, que Dios los saque de esa aflicción, que Dios les muestre el camino. Qué bueno que un día podamos ver entrar por esa puerta ahora a nuestros enemigos y que lleguen allí arrepentidos y clamándole a Dios, buscando del Señor, que seamos siempre fuente de vida. Y empecemos por allí, oremos por nuestros enemigos, porque orar y declarar bendición para los que nos aman es muy fácil, pero declarar bendición para los que no nos aman, para los que de pronto nos hacen la guerra, no, eso es más difícil y eso es lo que debemos hacer. En mi trabajo, a mí me gusta siempre hacer como lo más difícil y dejarlo más suave para el final. Y yo creo que es mejor cuando tú ya venciste lo que es difícil, pues qué fácil se deja hacer lo demás. Y yo creo que todo debería ser así. Vamos a hacer primero el trabajo sucio, lo más difícil, porque ya el resto es más fácil. Entonces nos va a quedar mucho mejor. Pero es un consejo no de Dios, es un consejo mío. Haz primero lo difícil. Y si para ti lo más difícil es orar por tus enemigos, empieza por ahí. Ora por tus enemigos, ora por esas personas o esas situaciones que no son tan grandes para nosotros y que podemos bendecir. Mira, es mejor bendecir, porque muchas veces en nuestras fuerzas decimos y que la maldición se devuelva al lugar de origen. Sí, podemos declararlo, y escrito está que el que nos bendice será bendecido, pero también el que nos maldice será maldecido, y podemos hablarlo. Pero qué bendición que podamos también, Señor, ten misericordia de esa persona que me hizo daño. Señor, ten misericordia. Señor, mira, un día tuviste misericordia conmigo. Ten misericordia también por el que te robó algo. En estos días se llevaron el aviso de afuera. Y yo decía, Dios, qué bueno que ese aviso lo abran allá, donde, ¿cierto? Donde personas malas y vean, ay, ves, está bueno los servicios, está bueno el culto. Qué bueno ir allá, o que ese aviso que está allá ahora de pronto de no hay luz, sino que hay tinieblas, y que ese aviso sea una fuente de vida allá. Y gloria a Dios por ese que se llevó ese aviso, porque de pronto Dios lo está usando para hacernos publicidad donde de pronto nosotros no llegamos. Entonces, todo es una bendición, todo se convierte en bendición cuando sale de nuestra boca una bendición, y esa palabra va y cumple el propósito por el cual fue lanzada y cambia todo el entorno. Situaciones se pueden cambiar por la palabra y la fe, una palabra acompañada de fe, y ahí quiero hacer énfasis. Mi hermano, mi hermana, si tú declaras palabra, tiene que
siempre acompañada de fe. Tú no puedes decir, y en el nombre de Jesús declaro cielos abiertos, lluvia de bendiciones, si no lo crees. Pero en ese momento que tú cierras tus ojos, tú ves cómo los cielos se abren y la bendición del Señor se derrama en el lugar que tú estás declarando esa bendición. Tiene que ser con fe. Recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Y lo que sale de tu boca tiene que estar allí acompañado de fe. Si tú le declaras a un hermanito, mira, hasta hoy consumiste droga y en el nombre de Jesús yo declaro que vas a aborrecer la droga, que te va a producir fastidio esa droga. Tú tienes que creerlo en tu corazón. Tienes que creer que ese hermanito ya no consume más. Por fe, ya no consume más. Eso le vas a ver horrible, eso no es con él. Porque si tú no lo crees, pues difícilmente se va a cumplir la palabra del Señor. ¿Sabes qué es lo que se cumple sin creer? Lo malo. Porque los demonios se encargan de que lo malo se cumpla. Así lo creas o no lo creas. Por eso es que lo que yo declare debe ser bendición, pero con fe, creyendo que Dios lo hará. Y así es. Dice la palabra del Señor que si dos se pusieran de acuerdo, dos, y aquí somos muchos más, que si dos se pusieran de acuerdo en alguna cosa, Dios lo hará, Dios lo hace. Ahora, si tú declaras bendición y más personas le están diciendo amén, amén, gloria a Dios, eso se tiene que cumplir. Así que, gloria a Dios por esta palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a tener a partir de hoy, iglesia, mucho cuidado con lo que hablemos, con lo que declaramos. Aún tus pensamientos, cámbialos. Antes de verbalizarlo, antes de decirlo, cambia tu pensamiento. Porque es que muchas veces pensamos, pero pensamos lo malo. Así que debemos pensar como Dios piensa. Siempre recuerda que nos llamamos cristianos porque seguimos al Maestro, a Cristo. Entonces, si yo voy a hablar o voy a hacer algo, ¿cómo lo haría Jesús? Piensa, ¿cómo contestaría Jesús? ¿Cómo declararía Jesús algo? ¿Cómo profetizaría? ¿Cómo somos cristianos? Y todo lo que hacemos, lo que decimos y aún lo que pensamos, tiene que estar alineado con Dios. Amén. Ponte sobre tus pies, vamos a orar.